pero estableceré mi pacto contigo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Yo estableceré el trono de su reino para siempre. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Como siempre, hoy voy a empezar nuevamente con una imagen que te la presento ahí y dime por favor qué es lo que ves. No te asustes, ok. Yo sé que muchos sintieron esto de terror, ok. Pero a ver, dime, ¿qué tienen en común estos personajes? ¿Ah? Son presidentes, son gobernantes, muy bien. ¿Cómo? Judíos. Bueno, puede ser, déjame hago la investigación más. Esa sí te la vengo debiendo, ¿no? Pero son gobernantes, ok, definitivamente. Son gobernantes que a lo mejor, si a ti te gusta un poquito la política, puedes decir, son gobernantes de diferentes estilos o sistemas de gobierno, ok. Pero también algo que tienen en común es que todos ellos son gobernantes de un pueblo o de una nación, ok. Y entonces, estos gobernantes, en un sentido, dirían por allá, representan a las naciones o a los pueblos que gobiernan. Y yo sé que decir, no, pastor, a mí no, ninguno, sobre todo la que me toca. Bueno, no lo sé, yo aquí cada quien con su cada cual, pero lo cierto es de que hay una frase que comunica muy bien lo que estos gobernantes hacen el día a día, y a lo mejor la conoces. La frase es, cada pueblo tiene, complétale, a los gobernantes que se merecen. Porque en un sentido, ellos son un reflejo. Ahora, te repito, independientemente de cuál sea tu afiliación partidista o tu sistema de gobierno que te gusta, vamos a regresar a la imagen, por favor. Dime, ¿qué es lo que sí comparten estos gobernantes y sus naciones? Que ambos son ¿qué? Bueno, muy bien, tú muy bien. Pero hay algo que quiero que también enfatizar. Tanto ellos como las naciones o los pueblos a que gobiernan tienen una cualidad muy específica que la comparten. ¿Cuál es? Ahí le diste. Son unos terribles pecadores. Esa es la cualidad que comparten tanto los gobernantes como las naciones a quienes gobiernan. Y sí, en ese sentido, todo pueblo pecador tiene a los gobernantes que se merece. Pero déjame decirte que hay un pueblo, hay una nación que tiene un gobernante que no se merece. Y no hablo de que la nación sea muy buena onda, o sea, un pueblo justo y sabio, como dicen por ahí. No, al contrario, las características de este pueblo es que es rebelde, terco, necio, desobediente, egoísta, arrogante, mentiroso, ventajista, inmoral, fraudulento. Y yo sé que dirían, no, pastor, de mi partido no va a estar hablando, ¿eh? Bueno, tú ya ponle ahí nombre y apellido. Pero lo cierto es que estas son las características del pueblo, que sin embargo tiene un gobernante que es bondadoso, misericordioso, perdonador, justo, proveedor, fiel, compasivo, benevolente, santo y soberano. Un gobernante que nunca cambia, que jamás modifica sus decretos, que jamás falta sus promesas, sino que por el contrario afirma cada día su señorío en todo lo que Él dice, cumpliendo todo lo que Él ha prometido. ¿Sí sabes de qué gobernante me estoy refiriendo, verdad? ¿Quién? Dios. ¿Y a qué pueblo me estoy refiriendo? Aquí está la cosa. Eso espere más porque yo lo puse aquí. ¿A qué pueblo me estoy refiriendo? A nosotros.
a ti y a mí. Los que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador formamos parte de ese pueblo que, a pesar de ser rebelde y desobediente, fue elegido por gracia. Ninguno, absolutamente ninguno que forma parte del pueblo tiene algún tipo de merecimiento, sino únicamente forman parte del pueblo por la fidelidad, justicia y bondad del gobernante. Prácticamente podemos conocer al Dios fiel de un pueblo infiel. Y por eso vamos a estar hablando de este pueblo del pacto. ¿En qué consiste? ¿Quién es? Todo noviembre vamos a estar hablando de este pacto que Dios hizo con este pueblo. El pacto de Dios es la razón por la cual tú y yo estamos aquí hoy, o podemos estar aquí hoy. Es la razón por la cual cualquier persona, por más alejada que tú pienses que puede estar, la persona más perdida, sin esperanza que pueda estar en tu mente, ya sea tu padre, tu hijo o tus hijos, o tu esposo o tu esposa, el pacto es lo que nos da esperanza de que esa persona puede ser salvada, rescatada y perdonada, porque Dios siempre cumple su promesa. Es lo que dijo el profeta Isaías ahí en el capítulo 54, versículo 10. Dice así: porque los montes serán quitados y las colinas temblarán. Pero, ¿qué cosa? Mi misericordia, y anota eso o subraya eso, mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor. Y me encanta cómo será aquí. Este Señor que ¿qué? Que tiene compasión de ti. Este pacto que este Dios compasivo tiene con su pueblo es la razón por la cual tú y yo podemos seguir adelante todos los días. Podemos existir el día de hoy. Por eso titulamos así la serie de sermones, El pueblo del pacto. Y hoy vamos a ver el primer tema, que es: el pueblo del pacto tiene un Dios que lo gobierna. Y vamos a hablar acerca de quién es este Dios que pacta, quién es este Dios que es el que hizo el pacto con su pueblo. Porque, repito otra vez, a lo mejor tú tienes mucha información o a lo mejor no, pero puedes tener alguna información sobre el pacto de Dios con su pueblo, porque quiero que hablemos acerca de Dios y su pacto, y para eso vamos a responder 3 preguntas, que tal vez las preguntas son sencillas, la respuesta no lo sé. ¿Ok? Ponte muy atento. Primera pregunta: ¿quién es el Dios que gobierna? La segunda pregunta: ¿cómo Dios gobierna? Y la tercera es: ¿cómo Dios nos bendice con su gobierno? ¿Quién es el Dios que gobierna? ¿Cómo Dios gobierna? ¿Y cómo Dios nos bendice con su gobierno? Vamos con la primera rápidamente. ¿Quién es el Dios que gobierna? ¿Alguien de aquí ha tenido la oportunidad de estar cerca de algún gobernante, desde puede ser presidente municipal, gobernador o hasta el presidente? ¿Alguien de aquí? Ok, muy bien. Bueno, hace algunos años, como tú sabes, hay un pasado político por allá, en el trabajo de alguna oficina, y Dios me permitió estar o tener diferentes experiencias precisamente con gobernantes. Sin embargo, la experiencia más cercana me pasó como pastor. El gobierno anterior, el gobierno local anterior, de manera soberana, literalmente, dispuso que el candidato a gobernador, ahora sí que del sección anterior, se rodeara de pastores para que le demos como que el pulso de la sociedad. De manera interesante, fue muy inteligente, dijo: bueno, ¿quién me puede decir qué es lo que está pasando? Y este candidato, lejos y ahora sí que contradiciendo lo mejor todo lo que su filosofía de partido dice, lo que hizo fue rodearse de pastores para que le digamos: a ver, ¿cuáles son las problemáticas de la iglesia? ¿En qué áreas de la sociedad ustedes están ayudando para que yo pueda ayudarles también? Y de manera interesante, pues, tu humilde servilleta fue parte de ese equipo de pastores que estuvieron caminando con él, y había una promesa campaña, que el primer día, cuando este gobernante tomara posesión, este grupo de pastores estaría con él en Palacio de Gobierno para orar con él el primer día. ¿Y quién crees que tuvo el privilegio de orar por él? Y sí, así conocí cara a cara, face to face, a Vila Bebé. Ahí estuve con él. Y la verdad que, fue algo
que no ocurrió una vez, ocurrió varias veces. Incluso en alguna ocasión me llamaron hasta su búnker por una situación que yo no tenía nada que ver. Ahora sí que me estaban confundiendo de pastor. Pero yo estaba en la oficina y un día me dijeron, Pastor Marcial, sí, ¿qué tal? Te hablamos del despacho del gobernador. Yo pensé que era fraude o algo así por el estilo, ¿no? Y él quiere verte. Y yo hasta dije, bueno, ¿cuándo es la reunión? No, él quiere verte a ti. Y me llevaban al búnker. De ahí estuve platicando, sentados en una sala. Hasta nos tuteamos en algún momento. Pero con todo y eso, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Conocí personalmente, profundamente al gobernador. Además, no sé ni su segundo nombre, si es que tiene. Todos nos quedamos con ¿qué? Vila Bebé. Es todo lo que tienes que saber. Pero qué interesante, a un hombre mortal, a un gobernante mortal, con todo lo que te puedas imaginar de los fallos y pecaminosidad, no se compara con el gobernante por excelencia, el creador de todas las cosas, el Dios soberano, que de manera interesante quiere ser conocido, quiere que tú y yo lo conozcamos. Y en el fragmento que elegimos aquí en Éxodo 6, que es uno de tantos donde podemos enmarcar como que los elementos del pacto, en este fragmento de Éxodo 6 podemos ver que lo primero que hace este gobernante para que tú y yo lo conozcamos es presentarse por su nombre. Ve conmigo por favor al capítulo 6, versículo 1. Dice ahí de una manera muy sencilla: el Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Y quiero que por favor subrayes allá el Señor, porque si algo tienes que tener muy en cuenta es que cada vez que Dios se va a referir a sí mismo no es casualidad. Cada uno de los nombres que Él pueda mencionar de sí mismo tiene un propósito. Y la palabra Señor aquí en el original tiene que ver con el nombre Jehová, o estas 4 letras de consonantes que ni siquiera se podían pronunciar y que sonaban más como una exhalación, ¿ok? Y que el nombre específico usado por el pueblo de Israel era aunque no se atrevían a mencionarlo. Incluso pasando los años prefirieron optar por usar Adonai en vez de ese nombre. Pero siguió pasando los años y entonces dijeron, ok, si a estas consonantes le metemos algunas vocales, podemos tener un sonido, y eso era Yahweh o Jehová, que significa el yo soy, el que siempre es y el que siempre será. Cuando entonces en Éxodo capítulo 6 versículo 1 estás viendo que Dios se presenta así, Él quiere comunicar algo. Él está diciendo, yo soy el Dios que gobierna, yo soy el Dios soberano. Y en el contexto del pasaje, Él está poniendo su autoridad. Porque ¿qué le acaba de decir a Moisés? Yo voy a hacer que ¿quién doble las manitas? Faraón. No cualquier gobernante, la potencia mundial de aquel entonces. Pero Dios está diciendo, es que tú no acabas de entender que hay un solo soberano en toda la tierra y su nombre es Faraón, su nombre es Jehová. Declarar que el Señor es que gobierna y es el soberano, el que es y que será, es lo que Dios está poniendo aquí en Éxodo, pero es lo que Dios está recordando aquí hoy. Porque decir que Dios es soberano es una declaración muy fuerte. ¿Cuándo has usado esa frase? Es que Dios es soberano. ¿Cuándo la usas? ¿Cuándo la has usado? Dios es soberano. Cuando pasa algo que no puedes controlar. De repente alguna enfermedad o alguna otra situación que no tienes una respuesta y dices, Dios es soberano. Pero las implicaciones de esa declaración son muy importantes. Decir que Dios es soberano, estás diciendo que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiera con tu vida y con lo que rodea tu vida hoy y siempre. Y eso
es algo muy fuerte. Claro, mientras las cosas están bien, dices amén, Señor, amén, soberano. Pero cuando las cosas no están tan bien, cuando circunstancias difíciles pasan, cuando pasan situaciones donde tú no puedes explicar, simplemente declarar la frase, Dios es soberano, es algo que a lo mejor tus labios no van a poder expresar. Ahora escucha esto. Declarar que Dios es soberano en tu vida es reconocer que Él es dueño, Señor, sustentador y quien dirige absolutamente todo lo que ocurre en tu día a día. Es reconocer que Él está sobre todas las cosas, que Él es dueño de todas las cosas y gobierna sobre todas las cosas. Ahora es interesante porque al momento en el que Dios le está hablando a Moisés, el pueblo ya tenía 400 años de esclavitud. Y si te acuerdas cómo llegó el pueblo a Egipto, ¿verdad? En la mañana sí le pegaron. A ver, examen. ¿Cómo llegó el pueblo a Egipto? Exacto. José en aquel entonces era el coordinador de las despensas de Egipto. Él tenía el departamento. Y entonces, cuando viene la hambruna, es José quien manda llamar a su padre y a su familia. Pero si te acuerdas ese momento tan emblemático cuando los hermanos estaban frente a José muriéndose de miedo, porque ¿cómo llegó José a Egipto? Vendido por sus propios hermanos. Pero la soberanía de Dios es tan grande, majestuosa, que Génesis 50, versículo 20, enmarca esta frase tan increíble de José frente a sus hermanos diciendo esto: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Reconocer que Dios es soberano debe cambiar la perspectiva de nuestra vida al día de hoy. Reconocer que Dios es soberano te muestra que cada una de las cosas que han sucedido y te están sucediendo al día de hoy tienen un propósito eterno, que tal vez es muy complejo para entender, que tal vez no tiene sentido para tu vida, pero todo está siendo guiado y llevado por el plan perfecto de un Dios que es dueño de todo, que el único fin por el cual hace todas las cosas es para que Él sea glorificado y tú puedas conocerlo cada vez más de manera personal e íntima todos los días en esta tierra. ¿Quién es este Dios que gobierna? ¿Quién es este Dios que gobierna? Cuando Moisés está escuchando a Dios decir, yo voy a hacer que Faraón, yo voy a obligar a Faraón que los deje salir. Yo quiero que, como siempre me gusta conectar aquí, tú te puedas poner en el lugar de Moisés. Que de hecho, cuando Dios llamó a Moisés para ir a liberar al pueblo, sí sabes y te acuerdas cómo fue la respuesta de Moisés. Esto es todo, amigos. Dios, no, gracias. Búscate otro. ¿Cómo? O sea, si sabes que con el que voy a ir a hablar es el faraón, el dueño de absolutamente todas las cosas. Y Dios dice, sí, pero tú no has entendido que faraón no es el dueño de todas las cosas. Tú vas a ir en nombre de aquel que es el dueño de todas las cosas. Perdón, de todas las cosas. Tú vas a ir en nombre de aquel que es el soberano. Tú vas a ir con el nombre de yo soy. El mismo nombre que apareció aquí en el versículo 1. Jehová. Conocer verdaderamente quién es este Dios que nos gobierna, conocer su nombre, pero sobre todo tener una relación con Él, debe llevarnos a vivir en esta tierra con una dependencia total a Él, confianza, seguridad y tranquilidad. Piensa esto y me gusta tratar de ponerlo siempre a nivel de cancha. Seamos sinceros, si hoy el gobernador del estado te llamara y te dijera, a partir del día de mañana, despreocúpate de lo que vas a comer, despreocúpate de dónde vas a vivir, yo me voy a encargar de ti. ¿Cómo reaccionarías? No, lo dudaría, pastor, totalmente. ¿No? Bueno, no, supongamos que sea verdad.
Supongamos sea verdad. ¿Cómo reaccionarías? El gobernador del estado está diciendo, yo me voy a encargar de ti. ¿Qué pasa día de mañana? ¿No tienes comida? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le llamas? ¿Por qué? Porque Él te dijo que se iba a encargar de ti. Esta realidad tan chafa terrenal comunica que tú y yo no creemos en esta relación celestial. Porque Él, el soberano, el que gobierna, te ha dicho eso. Yo me encargo de ti. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te protege. Yo soy el que te cuida. Yo soy el gran yo soy. Ahora, es interesante porque te voy a hablar de muchas cosas que a lo mejor ya se ha escuchado antes, pero el anhelo de mi corazón es que tú puedas evaluar si realmente lo vives o son palabras huecas. Porque en los versículos 2 y 3, Dios sigue hablando acerca de su nombre. Miren lo que dice acá. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Y es interesante porque en 2 versículos, 2 y 3, hay tanta información. Pero lo que quiero resaltar aquí son los 3 nombres con los que Dios se da a conocer a su pueblo. En lo que se conoce como la revelación progresiva, los nombres de Dios no son simples etiquetas, sino son autodeclaraciones de quién es Dios en relación con su pueblo, con quien hizo un pacto. Cada vez que tú escuches una descripción, una característica de Dios, Él quiere que tú la escuches para que tú puedas conocerle de manera más profunda. Y los 3 nombres que aparecen ahí, donde dice Dios, ese es uno, continúa hablando como ese es, yo soy el Señor es otro, y Dios Todopoderoso es otro. Y los nombres que aparecen ahí son Elohim, El Shaddai y Yahweh. Y cada uno de estos nombres tienen una característica. Elohim, hablando del soberano, el juez, el creador, el supremo que gobierna por gracia. Yahweh, como dije hace un momento, el yo soy, el que es y que será, el que no cambia, el que cumple cada una de sus promesas. El Shaddai, el Dios todopoderoso, todo suficiente, el que promete y sostiene. Dios está utilizando cada uno de sus nombres para decirle a Moisés, yo soy el soberano. Yo soy el que he decidido salvar a mi pueblo. Si quieres resumir estos nombres, lo podemos poner así. Elohim el que gobierna, el Shaddai el que promete y Yahweh el que cumple. Pero es increíble cómo Dios se da a conocer a través de su nombre, porque Él quiere que su pueblo sepa quién es Él. Y a lo mejor tú te sabes algunos nombres de Dios también, o que remarcan o resaltan sus atributos. El Dios que sustenta, ¿qué dirías? O el Dios que provee. Ok. El Dios que pelea por nosotros. El Dios de paz. Ahí está fácil, tienes aquí una referencia muy grande aquí en Génesis. Bueno, y si te sabes la canción de Cuadro Zamorano, ahí las tienes las 3, ¿no? Pero ¿qué otro tienes? ¿Qué otra característica de Dios, de este gobernante tú tienes que en el momento específico y especial en tu vida, cuando has necesitado de conocer quién es este Dios se hace presente como el soberano gobernante de tu vida que te dice, yo soy el que soy. Ahora, si te das cuenta otra vez, a lo mejor tú tienes muchas definiciones, tienes mucha información, te sabes cosas de memoria, pero muy en el fondo, tu vida puede mostrar que no estás bajo el gobierno, que no estás bajo la autoridad del gran yo soy. Porque no conoces al Padre que te cuida, que te corrige, que te ama y que vela por ti. ¿Quién es este gobernante? A Moisés Dios se presentó de manera muy puntual para decir, yo soy el que soy. Escucha esta primera pregunta. ¿Cómo conocer de manera más personal quién es este Dios que te gobierna debe cambiar la manera en la que vives para Él día a día? ¿Cómo cambia esto?
si tú sabes quién es este Dios. Porque si somos sinceros, y lo decíamos esto con los chicos el fin de semana, tú y yo nos encanta hacer un Dios a nuestra medida. Nos encanta hacer un Dios a nuestro modo. Un Dios que se adapta a lo que nosotros creemos, pero no es el Dios que se está presentando como el gobernante y dueño de todas las cosas. Bueno, ya dijimos quién es este Dios, ahora vamos cómo nos gobierna este Dios. Recuerda que en este texto estamos apuntando precisamente a que el pueblo pudiera entender quién es su gobernante, pero el propósito de lo que está narrando el autor de Éxodo 6 tiene que ver con, no solamente conoce al gobernante, sino conoce la relación que tiene el gobernante con este pueblo infiel. Y lo que este gobernante quiere hacer, o la manera en cómo gobierna a su pueblo, es a través de sus promesas, es a través de su pacto. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. También establecí, y por favor subraya ahí, ¿qué cosa? Mi pacto con ellos. ¿Y qué pacté con ellos? Darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado ¿de qué? De mi pacto. El pacto de Dios con su pueblo es un tema tan trascendental para ti y para mí el día de hoy. Porque, como dije al inicio, es la única manera en la que tú puedes entender cómo un Dios santo, poderoso, majestuoso y glorioso desea tener una relación de padre con hijo, contigo y conmigo, que pareciera ser que día a día nos esforzamos por regarla. Nos esforzamos por vivir en contra de lo que Él dice. Somos especialistas en tratar de darle la vuelta a lo que Él pide. ¿Por qué? Un Dios fiel seguiría con nosotros. No sé cuántos de aquí han estudiado algo, han leído en algún momento algo del pacto, de cómo Dios establece este pacto con su pueblo. Y a lo mejor es una palabra conocida o desconocida por ti. Pero el pacto es esta perspectiva bíblica doctrinal que nos permite entender las Escrituras como un todo perfecto, coherente, en donde la narrativa bíblica simplemente se va desarrollando de manera progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis, entendiendo el plan perfecto de redención de pasta a pasta, entendiendo todo lo que pasa aquí en tu vida en esta tierra. Y es imposible tratar de hablar de pacto en una sola predicación, y por eso dispusimos toda una serie, y aún así no se va a gastar en la serie. Así que si quieres saber más información acerca de esto, acércate. Pero mi anhelo es que de manera, aunque sea superficial, hoy puedas tener un acercamiento a entender de que el hecho de que Dios haya hecho un pacto con su pueblo debe darte en esta vida, a ti y a mí, seguridad, descanso, gratitud, obediencia, pero sobre todo alabanza. El hecho de saber que tú eres parte de este pueblo que te eligió. Piensa por un momento, ¿por qué estás aquí si hace 2 minutos pensaste estupidez y media? ¿Por qué puede estar aquí si ayer, no sé cuál era tu equipo favorito, pero cuando estuvieron a punto de perder los Dodgers, se te salieron 4 o 5 sapos u otras cosas más? ¿Por qué estás aquí si Dios sabe lo que estás viendo entre semana? ¿Por qué estás aquí a pesar de lo que está pasando en tu matrimonio? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel a lo que promete. Él es fiel a su pacto. Él sí cumple lo que dice. Tú y yo no. Somos bien chafas. Pero Él sí cumple. La palabra pacto aquí utilizada en Éxodo es la palabra berit, que significa, y te tengo que dar una definición para que tú te vayas aquí con una definición de pacto, se refiere a un acuerdo legal entre dos partes que se ratifica por ciertos rituales que hacen hincapié en la naturaleza vinculante del acuerdo. Los que son licenciados lo entienden muy bien. Los que no, apréndanselo. Pero prácticamente está sencillo. Es un pacto, dice, y me gusta que la parte es un acuerdo legal entre dos partes, dice, que ratifican ese pacto mediante ciertos rituales.
para que se cumplan. Incluso cuando tú lees Berit en el Antiguo Testamento, prácticamente los autores quieren decir o referirse a pacto como cortar un pacto. Y por favor, ¿qué biblista teólogo me va a decir por qué cuando en el Antiguo Testamento la palabra pacto se entiende como cortar un pacto? ¿Por qué? Cuando escuchas pacto en el Antiguo Testamento se entiende como cortar un pacto. A ver, ¿qué teólogo perdido, biblista aparece para decirlo? Ok. Muy bien. Y cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, te lo registro aquí en Génesis 15:17. Dice, y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Recuerda y conecta con lo que le están diciendo a Moisés ahorita aquí en Éxodo. A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En la cultura tenían que entender cómo se llevaba a cabo un pacto, que es más que un contrato. No es menos que un contrato, pero es mucho más que un contrato. Este pacto tiene elementos muy específicos. Tiene promesas y juramentos, promesas que se tienen que cumplir. Tienen leyes y estipulaciones. Hay bendiciones por cumplir esas leyes en el pacto y hay maldiciones por no cumplirlas. Los pactos también incluyen a las familias, a los descendientes. Y los pactos se ratificaban con sangre. Y también tenían signos y señales que mostraban, mira, a esto me refiero. Y está padrísimo que a lo largo de todo el Antiguo Testamento tú vas a ver cómo estos elementos, y que no te lo pierdas porque vamos a ir describiendo cada uno a lo largo de las diferentes predicaciones. Todos estos elementos lo vas a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero lo interesante y lo que quiero que tú te lleves este día es que esos pactos simplemente van a comunicar un pacto que va sobre todos y que va mucho antes de lo que se dijo a Abraham y que va mucho antes de lo que se le dijo a Moisés. El pacto que Dios hizo consigo mismo para que entonces todo sea algo coherente y entendible. Y quiero hablarte en esta mañana un poquito acerca del pacto de redención. No sé si has escuchado eso. Y repito, son términos que a lo mejor estaba buscando, ¿cómo lo digo? No, así se tiene que decir. Y así lo tienes que aprender. Pero ¿qué es el pacto de redención o como algunos conocen, el consejo de paz? Bueno, este pacto de redención tiene todo el sentido para poder entender lo que a lo mejor tú en un contexto bien simple sabes y conoces que sucede en el Edén. En el Edén solo puedes ver dos maneras en las que Dios se relaciona con su creación a través de dos pactos. Por favor, dime cuáles son. ¿Qué dos pactos ves en el Edén? Venga, en la mañana se lo está llevando el calle. Pacto de obras, pacto de... Sí lo sabe. Pensé que el otro me lo iban a decir. Pacto de obras, seguro. ¿Y el otro pacto en el Edén cuál es? Gracia. Para tú entender eso, primero tienes que entender cuál es el pacto de redención. Y esto me fascina. Escucha, mira, el pacto de redención es un acuerdo pretemporal entre los miembros de la Trinidad en cuanto a los diferentes papeles que cada miembro iba a desempeñar para lograr la salvación del pueblo de Dios. Ahora, esto que parece así como una clase, tiene que ver todo con tu vida aquí hoy. Tiene que ver todo con lo que está pasando en tu día al día de hoy. Esto debe darte la seguridad de saber que Dios dispuso, mucho antes de su creación, tener una relación con su pueblo, un plan que se fue desarrollando a lo largo de la historia. Te da la seguridad de que Dios no fue cambiando conforme la historia fue avanzando. No fue transformando su plan de acuerdo a las decisiones que las criaturas chafas como tú y yo íbamos haciendo. Saber que mucho antes de todas las cosas el Consejo Celestial se reunió para determinar, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, soberanamente, cómo esta relación de Dios con su pueblo
iba a darse en esta tierra y que esa relación no iba a depender de lo que nosotros podíamos hacer por Dios, sino lo que Él, por gracia y misericordia, iba a decidir hacer por ti y por mí. El pacto de redención nos muestra que mucho antes de que Adán y Eva hicieran su chistecito, escucha esto, el Padre había prometido redimir a un pueblo escogido. El Hijo había consensuado con el Padre que Él sería el mediador. O sea, imagínate esto. El Hijo sabía, perdóname, yo sé que no te gusta mucho que diga esa frase, pero el Hijo sabía las estupideces que ibas a hacer, lo arrogante que eras y que eres. Él sabía y aún así dijo: Padre, yo voy y voy a morir por él, por ella. Desde antes de que todo existiera. Y el Espíritu Santo aplicaría la obra preciosa del Hijo a nosotros por gracia. Escucha esto. Dios nos eligió por gracia como su pueblo, no porque sabía lo que podríamos hacer para Él, sino por su amor, a pesar de nuestra rebeldía e incapacidad de poder vivir para Él. Lo has escuchado mucho, pero esto tiene que ver cuando escuchas: Dios te amó de antemano, desde antes de la fundación de las cosas. Él tenía un plan, Él tenía un pacto contigo, conmigo. Esto te ayuda y te facilita ver a lo largo de toda la historia bíblica que Dios siempre ha tenido un plan. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue un plan B el prometer a Cristo. Y eso te ayuda a entender que lo que pasó después con Noé, con Abraham, con Moisés y con David no son diferentes pactos aislados, como si Dios estuviera renovando su promesa o cambiando la jugada, sino simplemente es el cumplimiento de lo que Él ya había prometido desde mucho antes, para que se cumpliera de manera perfecta con el Hijo de la promesa, que vendría a cumplir, pagando con su sangre las cláusulas del pacto. No sé si alguna vez había escuchado algo de esto, pero si no, qué bueno que lo estás escuchando. Estás en una iglesia donde debes escuchar esto. Porque mientras más lo entiendas, esta preciosura que Dios nos ha dado, que es su palabra, la vas a poder entender tan claro. Cómo hay una historia de redención aquí, cómo hay un plan que Dios quiere que conozcas, cómo una historia que todo lo que ocurre aquí es parte de su diseño. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que en esa narrativa bíblica, que en esa historia que Dios dispuso, tú y yo estamos presentes. Tú y yo estamos presentes. El versículo 7 dice: los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. El pacto con Dios, familia, es un estilo de vida, no es un tema para aprenderte. Porque si tú eres parte de este pueblo con el que Dios hizo un pacto, debe haber al menos 3 implicaciones en tu vida. Ya te las pongo aquí bien fáciles para que lo notes: identidad, lealtad y propósito. Si tú eres parte de este pueblo del pacto, dime cuál es tu identidad. Hijo de Dios, hijo del pacto, perteneces a un pueblo. ¿Y eso cómo cambia en el día? ¿Qué modificaciones tiene en tu día? ¿Cómo se transforma tu manera de ver el día a día, de saber que tú eres parte de un pueblo, eres parte de una familia, eres hijo del pacto, tú le perteneces a Dios?
¿Cómo cambia él? No, pues la verdad yo hago con mi vida lo que quiero. Eres parte de un pueblo. Cada cabeza es un mundo. Eres parte del pueblo. ¿Cómo esto transforma tu manera de trabajar, tu manera de vivir, tu manera de hacer familia, tu manera de comportarte como esposo, como esposa? Hay un estándar que dijo, si tú eres parte de este pueblo, tú te tienes que ver así. Escucha esto. Entender nuestra pertenencia como pueblo nos conduce a la obediencia como sus hijos. Por eso, amigo y hermano, ¿a quién tienes la famosa frase? ¿A la fuerza? No hay que ser muy inteligente. Es que no entiendo, pastor, ¿por qué mi hijo? Porque a lo mejor no conoce a Cristo. Y lejos de forzarlo para que entre en una norma que no es, invierte tiempo en hablarle del Rey que dio su vida por él. Ámalo, camina con él, ora con él, escúchalo y preséntale día a día aquel que sin merecerlo dio su vida para salvarlo. Lealtad. Estar en pacto con Dios nos lleva a obedecer en gratitud a Dios. Otra vez, ¿por qué estás aquí? No, pues porque me gusta el servicio de las 12, pastor. No del horario. Hablo de por qué vienes los domingos. ¿Qué te motiva a venir? ¿Es lo que tienes que hacer? ¿Es parte de tu ritualidad familiar? Los domingos voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque pues, es lo que hacemos, ir a la iglesia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué formas parte de una iglesia? ¿Por qué anhelas ser parte de un pueblo? ¿Por qué? Todo tiene que ver con tu vida en relación a tu relación con Dios. Escucha esto. Nuestra obediencia no es una ofrenda para ser amados, sino una respuesta de alabanza por haber sido amados. Dios no necesita nada de ti. Pero todo lo que nosotros hacemos es porque todos los días necesitamos de Él. Identidad, lealtad, propósito. Si tú formas parte de un pueblo, tu anhelo y mi anhelo debe ser reflejar el carácter de Dios en el mundo. Acabamos de terminar Sermón del Monte. ¿Cuál era la característica que Jesús le decía a sus discípulos? Ustedes tienen que ser ¿qué de la tierra? Luz y sal y luz, como le quieras poner. Pero si no es parte del pueblo, tú no has entendido aquí que es, o sea, no es una careta, no es un traje que tienes que ponerte. No es algo que tienes que cumplir. Debe ser algo natural. Tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de comportarte debe reflejar a quién le perteneces. Escucha esto. Reconocer que fuimos perdonados y salvados por su gracia y por su amor nos motiva cada día, o yo diría nos debe motivar cada día para hablar y compartir de nuestro Salvador. Vamos a un curso de evangelismo. ¿Cómo compartirle? Te voy a enseñar cómo compartirle a Cristo a alguien. ¿Sí? O sea, una cosa es la apologética y una cosa es entender qué argumentaciones, pero ¿sí me tienes que enseñar cómo hablar de lo que Jesús está haciendo en mi vida? Debe salir natural. Jesús me salvó, me rescató de la porquería que era. Yo vivía pensando que yo era mi Dios, que yo era la norma de lo bueno, que lo que yo decía era lo correcto. Dios me rescató de esa porquería de arrogancia. Él es mi rey, ahora vivo para servirle. Dios me rescató y ponle simplemente es, ¿de qué Dios te salvó? Este soberano gobernante, ¿de qué te salvó? ¿De qué te rescató para llevarte a su pueblo? ¿De qué? Simplemente habla de eso. O no tienes nada que hablar de lo que te rescató. Escucha esto. ¿Cómo debe verse tu vida día a día si reconoces que formas parte del pueblo del pacto?
muy parecida a la anterior. ¿Conoces al Dios que te gobierna? ¿Conoces cómo este Dios te gobierna? ¿Y sabes qué es la locura de esto? Que este Dios tan misericordioso, tan increíble, pudiera haberse parado en: te salvé por gracia. Eras el vil de Tequit. O sea, eras terrible. Y el pacto consiste en que te salvé. Period. Listo. No más. Se acabó. Pero ¿sabes cuál es la locura del pacto? Que además de salvarte sin merecimiento, ¿qué hizo Dios contigo? Además de salvarte, te bendice. Al ser parte de su pueblo, te bendice, derrama sobre ti bendiciones. ¿Cómo Dios nos bendice con su gobierno? Porque esto es algo, esta es la locura, que a todos les encanta, como que, o les encantaría más esto. Sí, a ver, hablemos, pero otra vez. Creo que el viernes con los chicos también decía, esto es el clásico. Un chico decía, todos quieren las bendiciones, pero no quieren al que da las bendiciones. Pero ser parte del pacto, ser parte de este pueblo, tiene una locura. Que Dios te bendice. Y son los últimos 2 versículos que vamos a ver hoy, versículos 6 y 8. Por tanto, dile a los israelitas, Dios hablando a Moisés: yo soy el Señor, los sacaré debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de la esclavitud, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. No, 500,000 bendiciones ahí. Pero te enlisté algunas. ¿Cómo Dios te bendice cuando tú eres parte de tu pueblo? Mira, número 1, Dios te libera. Y me encanta mucho hablar con personas entre semanas, las que Dios pone para temas de consejería o charlas en general, sobre todo personas que no conocen a Cristo, que me encanta eso, porque tienen preguntas bien genuinas y bien simples. Cuando alguien no tiene ni la menor idea de quién es Dios y escucha, Dios nos libera, ¿qué pregunta crees que dicen? ¿De qué? ¿De qué me libera? Un esposo podría decir: de mi esposa, tal vez, ¿no? Pero es el mundo caído. ¿De qué me libera? Dice el versículo 6: yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los liberaré de su esclavitud. Anota esto si quieres. Libertad es igual a salvación o conecta con salvación. Dios quiere rescatarte de la esclavitud en la cual te encuentras y a lo mejor no eres muy consciente. Para el pueblo estaba fácil verlo. Tenían que liberarlo de la esclavitud, de la opresión de una nación pagana. Pero hoy, ¿de qué eres esclavo? ¿Qué es lo que hace que el día de hoy tú no puedas respirar el aire libre de la libertad? ¿Eres esclavo a tus pasiones? ¿Eres esclavo a sustancias? Y me gusta a mí como que empezar así, pero lo más simple: ¿eres esclavo a tu ego? Lo hemos dicho muchas veces aquí. Alguien que vive para su propia gloria es un esclavo de eso. Porque siempre estás buscando algún tipo de reconocimiento y cuando nadie te lo da, empiezas a hacer tus berrinches de 3 pesos. Y te afecta, y te daña, y dañas a otros. ¿Eres esclavo del temor? ¿Eres esclavo de la lujuria? ¿Eres esclavo de la mentira? ¿Sí sabes que puede haber gente aquí sentada que sean expertos en la mentira? Serpientes le dicen. ¿De qué tiene que liberarte hoy? Jesús vino a cumplir esa promesa.
El apóstol Pablo en Gálatas 1:4 dice: Él mismo se dio por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Él nos liberó de creer que podemos vivir lejos de Dios. Él nos liberó de nuestra autosuficiencia. Él nos liberó de nuestra independencia. Él nos liberó de nuestra autonomía, que día a día le grita a Dios: no te necesito. Ahora, no solamente Dios nos bendice porque nos libera, sino también Dios nos bendice redimiéndonos. Y esta palabra es una palabrota, si lo quieren ver, hablando teológicamente. Pero el versículo 6 en la parte final dice: y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y sabes, esta palabra es tan trascendente que espero poder explicarlo de manera simple. Viene del hebreo Gaal. Y de manera sustantiva es Goel, que tiene que ver con el Dios Redentor. Ahora escucha esto y recuerda, todo lo que escuches en las Escrituras conecta con algo que estaba pasando en la sociedad. Para el pueblo de Israel había un Goel, es decir, un miembro de la familia que actuaba para proteger a la familia cuando alguno de los integrantes se encontraba en una circunstancia compleja. Te explico. Si un miembro de una familia era asesinado, el Goel se encargaba de llevar al culpable ante la justicia. Si un pariente se endeudaba y se veía obligado a vender la tierra, el Goel salía a su rescate y tomaba responsabilidad. Si la situación era tan mala que el deudor tenía que ofrecerse a sí mismo y a su familia como esclavo, el Goel actuaría para rescatarlos para no ser servidumbre. Si un hombre moría sin un hijo que heredaba su nombre y sus bienes, el Goel salía como protector para tomar a la viuda y poder redimirla. Y aquí, por favor, aquí, mujeres de Dios, que el libro que ya leyeron muchas veces enmarca muy bien esto. Bien, palomita. Pero ¿sí entiendes cómo esto que pasaba ahí nos apuntaba al Goel por excelencia? ¿Quién es este campeón que sale a nuestra defensa para rescatarnos? Para decir: sí, yo sabía lo que él iba a hacer y aquí estoy yo, que tomo su lugar y respondo por él. El Señor, el Rey Jesucristo. No solamente Dios nos libera, nos redime, sino también nos adopta. Y esto es un término bien sencillo, nada más quiero mostrártelo en el texto. Versículo 7: los tomaré ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. La semana pasada decíamos, esa locura, no lo puedes entender. Mira, cierra tus ojos un segundo. Cierra tus ojos. Y genuinamente, di esto: Padre Celestial, abre tus ojos. Si sabes que a todos aquellos que hoy conocen a Jesús, acabas de tener una comunicación cósmica con el dueño de todo. ¿Crees eso? ¿Sí lo crees? Porque es lo que significa que Dios te adoptó por gracia. Y hoy tienes entrada directa a su presencia. Y tú así te das el lujo de: pues hoy no haré, total. Pues ya sabes, pastor, me desvelé con los Dodgers. Y después celebrando que la América ganó 2-0 ayer otra vez. Y finalmente Dios nos hace herederos. Y esto vuela mi cabeza. Dice el versículo 8: los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob, y les daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. El pacto, dentro de las muchas bendiciones, tenía la promesa de una tierra. Tenía la promesa de un lugar seguro. Quiero hacerte una pregunta, aunque suena así como medio pastor cariz. ¿Sabes a dónde vas a ir después de esta tierra?
si hoy terminaran tus días, ¿sabes a dónde vas a ir? ¿Estás totalmente seguro que hay después de esta tierra? Porque cuando tú estás en pacto con Dios y eres parte de su pueblo, la respuesta es sí. La tierra prometida para Abraham, la tierra prometida para el pueblo, apuntaba a una tierra celestial. Algo que no tenemos ni la mayor idea. ¿Y sabes? Una de las labores que Dios me ha permitido tener, pastoralmente hablando, es asistir en promedio, lo has escuchado muchas veces de mí, a más funerales que bodas o cumpleaños. Y en el último funeral de mi suegro, en donde la bomba cayó muy cerca, porque como pastor siempre estás acostumbrado a llorar con los que lloran, pero cuando la bomba cae cerca, tú necesitas a alguien que llore contigo. Y sabes, yo no podía entender por qué me estaba doliendo tanto. Pero Dios puso una convicción increíble. Ya que puedes entender ese dolor, preocúpate que en esta tierra tú puedas hablar de aquel que promete la vida después de esta tierra. Porque eso que estás viendo ahí va a pasar y va a seguir pasando por el efecto del pecado aquí. Pero hay alguien que venció a la muerte. Y cuando tú conoces a ese alguien, hay vida después de esta vida. Dios nos ha hecho herederos con Cristo. Y cuando tú eres parte de este pueblo del pacto, tu vida aquí consiste en conocer más aquí aquel que verás cara a cara ahí. Y este es Jesucristo nuestro Salvador. Escucha esto y con eso termino. Las bendiciones que Dios promete en su pacto son posibles para nosotros gracias a aquel que fue fiel y obediente hasta la muerte, dando su vida por nosotros. No sé otra vez cómo Dios te acercó aquí hoy con este tema. Y Dios puso en el corazón poder hablar de este tema a lo largo de todo el mes de noviembre. Porque el anhelo es que tú puedas entender que formar parte de una iglesia local comunica algo más trascendente. Tú estás comunicando, tú estás declarando que primeramente entiendes que eres parte de un pueblo que se expresa, un pueblo celestial que se expresa de manera terrenal en lo que el Rey viene por su pueblo. Y tú puedas entender las bendiciones que trae para tu vida el saber que eres parte del pueblo del pacto. El apóstol Pablo decía en Corintios: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. ¿Y quién es Él? Jesús. En Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Mi anhelo, familia Antioquía, es que tú puedas seguir conociendo y creciendo cada vez más en saber quién es este Dios que desde antes de la fundación de todas las cosas determinó algo que no tiene que ver con lo que tú y yo podamos hacer, sino lo que Él quiso hacer por gracia: amarte, perdonarte, salvarte, restaurarte y regalarte una nueva vida que tú y yo no nos merecíamos, pero que Él quiso dártela. Y si tú formas parte de este pueblo, gózate, alábalo, alégrate y suplica que puedas servirle más como Él te pide servirle.
Pero si hoy estás aquí y lo que acabas de escuchar te ha puesto como que en duda, te tengo buenas noticias. Este Goel está dispuesto para ti hoy, para rescatarte de tu incredulidad y salvarte para su gloria. Tómate un tiempo ahí en tu lugar y ponte a cuentas con tu Dios.